Buenas. Bueno, hoy vamos a continuar analizando lo que es la ecuación de Slutsky como forma analítica de demostrar eh, lo que intentamos mostrar, que es básicamente una relación negativa, monótona negativa, entre las cantidades dispuestas a consumir por los consumidores de un determinado bien y el precio de ese bien. Recordemos, a lo largo de este curso vamos a estar analizando la teoría neoclásica, la teoría que explica las posiciones a las que los precios de mercado tienden a partir de curvas, de la interacción de curvas de oferta y demanda, para que esas tendencias operen en la dirección correcta. La pendiente de la curva de demanda tiene que tener, digamos, tiene que ser negativa, tiene que haber una relación monótona decreciente, y nosotros vamos a empezar a explicar esta relación, comenzando en un mercado, analizando un mercado puntual, un mercado en donde las decisiones de precio no dependen de el accionar de un oferente, en el caso del monopolio, o de un demandante, en el caso del monoxomio, sino que va a depender de la interacción de individuos que vamos a suponer infinitos agentes oferentes e infinitos agentes demandantes, lo que se conoce, bueno, como ya dije, competencia perfecta. Y para analizar la pendiente negativa y para explicar que hay esa tendencia hacia la igualación de precios, hacia la igualación de cantidades ofrecidas y demandadas para precios que vacían los mercados, vamos a operar de la siguiente manera. Vamos a, como ya dije, analizar, o ya analizamos lo que el individuo puede hacer dados sus recursos, lo que el individuo quiere hacer dadas sus preferencias, la decisión óptima del individuo dadas sus preferencias y sus recursos, y por último vamos a analizar cómo, a partir de cambios en los precios, esa decisión óptima nos permite concluir que para un incremento en los precios, en la generalidad de los casos, las cantidades demandadas van a disminuir, mientras que para una disminución en los precios de un determinado bien, las cantidades dispuestas a consumir por los individuos van a tender a aumentar. En este sentido, habíamos identificado que sabemos que la decisión óptima del individuo, es decir, la cesta, el consumo, la composición, mejor dicho, de la cesta de consumo, va a ser aquella, cuando suponemos que hay dos bienes en la economía, pero podemos decir que esos dos bienes en la economía son dos cestas de bienes, dos canastas de bienes, pero vamos a quedarnos con el mundo más simplificado, donde hay solamente dos bienes, peras y manzanas, y vamos a pensar una situación en donde los precios varían sabiendo, perdón, y esto era lo que quería decir, que la decisión óptima de los individuos es aquella en la cual los precios, la comparación de precios, lo que se conoce como precios relativos, los precios que son precios, digamos, de mercado, que digamos que son precios que los individuos toman como dados de la interacción entre curvas de oferta y demanda, esos precios tienen que ser iguales a lo que se conoce como tasa marginal de sustitución, que no es otra cosa que la valoración subjetiva de los individuos. Y esa valoración subjetiva de los individuos se basa en comparar la utilidad reportada por el consumo de la última unidad de un bien respecto de la utilidad reportada por el consumo de la última utilidad
de otro bien, del otro bien que se está comparando. Es decir, la comparación de utilidades marginales de los bienes. Entonces, las utilidades marginales de los bienes tienen que ser iguales, digamos, la utilidad, el cociente de utilidades marginales tiene que ser igual a el cociente de precios o los precios relativos. Y sabiendo eso, sabemos que la utilidad marginal, el cociente de utilidades marginal no es otra cosa que la pendiente de lo que se conoce como curva de indiferencia. La curva de indiferencia es la infinita combinación de cestas que nos reportan una utilidad equivalente. Y a la vez, lo que vamos a analizar es cómo el cambio de un precio, que cambia los precios relativos, porque cambia el cociente de precios, vamos a pensar una disminución en el precio del bien X, como una disminución del precio del bien X, manteniendo constante el precio del bien Y, va a generar un abaratamiento del bien X respecto del bien Y, que va a implicar, obviamente, que la utilidad marginal del bien X tenga que también disminuir para acompañar la caída en los precios del bien X, manteniendo constante, o también vamos a ver que varía, la utilidad marginal del bien Y. Entonces varían las dos de forma tal de adaptarse al cambio en los precios relativos. Sabemos que el cambio en los precios relativos en nuestra decisión óptima, que no es otra cosa que comparar la curva de oferta, de restricción presupuestaria, respecto de la curva de indiferencia, ¿no? Y sabemos que eso deben ser tangentes para la decisión óptima, porque la correspondencia de pendientes implica que son en términos gráficos tangentes. Lo que vamos a analizar es cómo un aumento, una disminución del precio que genera un aumento en las capacidades de consumo, es decir, en la restricción presupuestaria, eso implicaba dos efectos. Uno que se conoce como efecto sustitución y otro que se conoce como efecto renta o efecto ingreso. Sabemos que el efecto sustitución se obtiene se analiza cuando cambian los precios relativos manteniendo constante el poder adquisitivo, es decir, neutralizando el efecto que tiene la caída de los precios sobre el poder adquisitivo. ¿Y cómo hacemos eso? Básicamente disminuyendo el ingreso monetario. Es un ejercicio teórico abstracto, digamos, no es que cambian los precios, obviamente, cada vez que cambian los precios y cambian las utilidades marginales de los individuos, la decisión óptima de los individuos, hay alguien que sustrae ingresos de los consumidores, porque es un ejercicio teórico para determinar una cuestión teórica que es el efecto ingreso del efecto sustitución. En la realidad ambos operan indistintivamente, pero nosotros lo hacemos para mostrar por qué la pendiente de la curva de demanda es negativa. Digamos. ¿En qué contexto es la curva dependiente de la demanda? ¿En qué contexto la pendiente de la curva de demanda es negativa? ¿Y por qué ese contexto es bastante general? Como para sostener que la ley, lo que se conoce como Ley General de la Demanda, que yo ya la enuncié. Estoy haciendo todo un repaso de lo que vi la clase pasada. Entonces, para determinar el efecto sustitución, que opera cada vez que disminuyen los precios, lo que se hace es disminuir el ingreso de los consumidores para que ellos puedan, digamos, eventualmente, con los nuevos precios y el nuevo ingreso, volver a consumir la misma cesta, que en términos gráficos significa una recta presupuestaria que pase por la cesta original de consumo, y comparar la cesta de consumo, perdón, la cantidad de X que había en la cesta de consumo original con la cantidad de X que hay en la cesta de consumo óptima,
que no es la cesta de consumo óptima final del individuo, porque recordemos que la cesta de consumo óptima final del individuo tiene el efecto ingreso y sustitución. Nosotros lo que estamos intentando es aislar el efecto ingreso para que solamente podamos ver el efecto sustitución. Entonces, esta nueva posición óptima, esta nueva cesta óptima, es la cesta en la que, habiendo rotado la curva de la recta presupuestaria por la disminución de los precios, y habiéndole sustraído el ingreso para que vuelva a consumir la misma cesta, la nueva posición óptima, vamos a verlo en términos gráficos, acá hay, digamos, esta es la cesta inicial, digamos, esta cesta inicial es la cesta que consume el individuo y cero. Se supone que acá hay un error, bueno, en la programación de la aparición de los efectos, pero claramente debiera haber una una curva de indiferencia, que es digamos, la curva amarilla, digamos, también sobre la recta presupuestaria cero, que sea tangente a esa X, digamos, a una cesta, digamos, a la cesta A, la voy a poner, esta es la cesta A, la cesta A sabemos que también consume tantas unidades de I, y 0, ¿no? Y ahora tenemos una cesta, vamos a llamarla C, una cesta final, que en esta cesta C está operando tanto el efecto ingreso como el efecto sustitución. Y es la cesta que el individuo va a consumir cuando cambian los precios. Ahora, lo que nosotros vamos a estudiar ahora es la cuantía del efecto sustitución, ¿no? Y para eso lo que hacemos es que a esta recta presupuestaria, que sabemos que esta recta presupuestaria es igual a la recta presupuestaria 0, pero nada más que ahora tiene un precio de X más bajo, entonces esto es M0, perdón, igual a PI, que PI es constante, por I, más PX1 por X. Y sabemos que PX1 obvio, PX1 es menor a PX0. Entonces ahora lo que vamos a hacer es derivar una recta presupuestaria, digamos, vamos a aislar el efecto sustitución, disminuyendo este ingreso M, de forma tal que el individuo pueda volver a consumir la canasta A. Y para eso, bueno, ahí nos apareció la recta presupuestaria esa que, perdón, la curva de diferencia que nosotros estábamos necesitando al comienzo para identificar la canasta A. Y vemos que si se sustrae esta recta presupuestaria H es M1 igual a lo mismo que tenemos del otro lado para la recta presupuestaria F. PI, que se mantiene constante, por I,
este es el gasto, recordemos, más PX1 de vuelta, o sea, a un precio más bajo, porque fíjense que tiene la misma pendiente que la recta presupuestaria F, y la pendiente de la recta presupuestaria no es otra cosa que PX1 sobre PI, que es constante. Entonces, esta recta presupuestaria es común tanto a la recta presupuestaria F como a la recta presupuestaria H, ¿no? Pero vemos que si el individuo tiene esta nueva recta presupuestaria con este nuevo precio, no va a consumir A de vuelta, sino que va a consumir una cesta B, que es de vuelta la cesta en la que hay tangencia entre los precios relativos, que son exactamente iguales a la curva, a la recta presupuestaria F, pero, digamos, a una curva de indiferencia que es mayor a la curva de indiferencia que está antes. Por lo tanto, el individuo prefiere A B. Pero, perdón, prefiere B a A. Porque fíjense que esta recta presupuestaria está más desplazada, digamos, por monotonía de las preferencias. Recordemos las propiedades de las preferencias para que sean, digamos, para que la utilidad represente la preferencia. Tenemos, tenemos 6 propiedades. Tienen que ser completas, tienen que ser reflexivas, tienen que ser transitivas. 5. Tienen que ser monótonas y tienen que ser convexas. 5 propiedades, perdón. 5 propiedades. La monotonía de las preferencias siempre dice que es mejor más a menos. Y fíjense que de vuelta, si nosotros trazamos como analizábamos monotonía al comienzo de la clase, digamos, al comienzo del curso, siempre, digamos, que hay que hay mayor, siempre que consumo más, tengo más utilidad, y fíjense que claramente, respecto de A, perdonen, esto es así. Si trazamos una curva, veamos una recta que pasa por el origen y que va por A, fíjense que vamos a encontrar una cesta A', que tiene tanto más cantidades de A, más cantidades de bien X, como de bien Y, y por ende reporta una utilidad mayor, y esa canasta A', digamos, es indiferente a B, porque están en la misma curva de indiferencia, con lo cual, si A' es preferida a A, y A' es indiferente a B, entonces B es preferida a A, por propiedad por la propiedad de transitividad, ¿no? Entonces, el individuo no va a elegir, si le hacemos esa disminución en su ingreso, para estudiar el efecto de sustitución, no va a preferir la cesta A que consumía antes, sino que va a preferir una cesta B, y esa cesta B es la que nos va a determinar la cuantía del efecto sustitución. ¿No? Y fíjense que el efecto sustitución no es otra cosa que la diferencia entre la cantidad de X que consume con la nueva cesta óptima, una cesta óptima que nunca sucede en la realidad, porque en la realidad cuando cambian los precios no es que al consumidor se le quita ingreso, es solamente los efectos de estudiar, de descomponer los dos efectos que operan cuando cambian los precios en el consumidor, cuando cambian los dos efectos en el consumidor cuando cambian los precios. Entonces, para estudiar el efecto de sustitución, lo que hacemos es determinar la distancia que hay entre la cantidad consumida de X en las cestas óptimas, entre la cesta original
Y la cesta óptima, cuando cambian los precios y se le compensa el ingreso, se le quita el ingreso, el mayor poder adquisitivo que le genera esa caída de precios en el ingreso, mientras que el efecto ingreso es la comparación de que la cantidad de X que hay en la cesta óptima de esa recta presupuestaria abstracta, digamos, disminuyen los precios, se le quita ingreso al consumidor, y la cesta óptima final, que es la cesta óptima que el consumidor va a elegir cuando disminuyen los precios de X, ¿no? Entonces, de esa forma, esto es el efecto ingreso. De esa forma se determina el efecto ingreso y el efecto sustitución. Ahora bien, también podemos estudiar, digamos, aunque ustedes se pueden preguntar, bueno, pero ¿qué pasa si en realidad los precios no disminuyen, sino que los precios aumentan? ¿Cómo va a ser este análisis? Exactamente igual, nada más que ahora, frente a un cambio, frente a una disminución en los precios, voy a intentar hacer este análisis en una que les propongo. Fíjense acá. Estoy haciendo un repaso de todo lo que vimos en la clase pasada. La recta presupuestaria original era esta. Perdón, era esta. Cuando la recta presupuestaria era esa, el individuo, vamos a suponer, consumía esta cesta A, que tenía asociada un determinado consumo de bien X, ¿no? Obviamente en los ejes están las cantidades de X consumidas, esto es X0, es la cantidad de X que consumía en la cesta óptima original. Ahora, ¿qué sucede si los precios aumentan, no disminuyen? Entonces, P1 es mayor, Px1 es mayor a Px0. Ahí lo que vamos a tener es que, fíjense, recordémonos que esto lo veíamos con una rotación en la curva, porque digamos, el precio del bien X del bien Y no cambia. Sabemos que las cantidades máximas de bien X que se pueden consumir no es otra cosa que el ingreso original, M0, dividido el precio, esto es P0, esta es la cantidad óptima. Ahora, cuando el precio aumenta, fíjense que la cantidad máxima, perdón, de X que puede consumir el individuo, ahora es menor, porque el ingreso es el mismo, es M0, pero con un denominador mayor, que es que es PX1. ¿No? Y sabemos que el individuo consume otra cesta. Vamos a decir una cesta I. Perdón, una cesta C. En realidad, perdonen, lo voy a hacer debajo para que después voy a tener muchas cosas que poner por ahí. Esta es la cesta C, ¿no? Bien. Fíjense que las cantidades óptimas de X disminuyeron, esto es X0. Perdón, esto es X2.
Antes X2 era mayor que X0 porque había una caída en los precios. Ahora hay un aumento en los precios. Entonces, en la generalidad de los casos se cumple lo que se llama ley de la demanda, que es cuando aumenta el precio de un bien, las cantidades óptimas de ese bien van a disminuir. Ahora, ¿cómo hacemos para desglosar el efecto ingresos y sustitución que están operando para esta canasta, para que haya un traslado de A a C? Bueno, de vuelta, ¿qué hay que hacer? Hay que aumentar el ingreso, en este caso, para que el individuo pueda consumir la canasta A, dado el precio X1. Entonces, si antes lo que hacíamos éramos trasladar para abajo la recta presupuestaria inicial, ahora lo que vamos a hacer es trasladar hacia arriba la recta presupuestaria inicial. Y vamos a tener una situación, y tiene que ser la misma pendiente que antes, ¿no? Y tiene que pasar por A. Entonces, tiene que ser una situación, es una situación bastante gráficamente incómoda, porque es muy... Pero, fíjense como en esta curva podemos decir, tiene la misma recta presupuestaria, tiene, perdón, la misma pendiente de la curva donde está C, pero el individuo ahora no va a consumir A. ¿Por qué el individuo no va a consumir A? Porque claramente el individuo ahora puede consumir una cesta que lo hace estar mucho mejor que A. Digamos, A, digamos, recordemos, A se determinaba porque había una curva de indiferencia tangente y C se determinaba porque hay una curva de indiferencia tangente, ¿no? Ahora, fíjense que en estas curvas de indiferencia tangente, claramente, puede haber, digamos, una cesta, en este caso, B, que sea tal, perdonen, tiene que ser tangente ese punto, o sea, tiene que tocar ese punto tangencialmente. Entonces, es difícil, pero sí, se puede hacer. Disculpen estas cuestiones. Bueno, eso no es muy tangente, pero bueno. Claramente, esta recta presupuestaria, perdón, esta curva de indiferencia tiene una mayor utilidad que la curva de indiferencia que es tangente a la recta presupuestaria original donde está. Porque claramente, fíjense que si trazamos recordemos siempre que las curvas de indiferencia nunca se cortan, ¿no? Nunca eh, nunca son nunca se intersectan, sino que son... Disculpen todas las cuestiones de la gráfica, yo, digamos, intento ser lo más prolijo que puedo, pero bueno, sin mouse es difícil, sin un lápiz electrónico, ni les digo. Entonces, fíjense que claramente, por A, digamos, pasa, digamos, hay una cesta que consume, digamos, la cesta A', entonces, se pueden dar cuenta que A' es preferida a A porque tiene más bienes de ambos, eh, tiene más, tanto más A como más I, ¿no? Y obviamente eso hace que sea preferida por digamos, la monotonicidad de las preferencias, pero a la vez, digamos, sabemos que, como ya dije, es indiferente a B, con lo cual como propiedad por propiedad transitiva, B es preferida a.
Ahora bien, podemos identificar que B tiene asociada un determinado consumo de X, que de vuelta está entre, digamos, entre X0, que era la cantidad de X que había en la cesta óptima cuando el precio era menor, era original, en el original, y X2, que es la cantidad de X que hay en la cesta óptima cuando el precio es mayor, ¿no? Y así podemos determinar el efecto sustitución, que de vuelta es la variación en el consumo óptimo de X cuando cambian los precios y se recompuso, se compensó el ingreso para que A pueda volver a ser asequible, es decir, consumible, nada más que el individuo no consume A porque no es óptima A, sino que consume B, ¿no? Y esa B tiene asociada a una determinada cantidad de X, que es, digamos, la diferencia entre la X de la cesta original y la X de esta nueva cesta asociada a una variación de precios y con ingreso compensado, es la que me determina el ingreso sustitución, el efecto sustitución. Mientras que el efecto ingreso va a estar explicado enteramente por la variación entre, digamos, el X asociado a la nueva cesta, cuando cambiaron los precios, y el X asociado a la cesta óptima de la recta presupuestaria que tiene los nuevos precios, pero el ingreso compensado. Y fíjense que en este caso, de vuelta, X, perdón, es menor en este caso. O sea, hay una relación monótona decreciente entre precios y cantidades. Antes, cuando los precios aumentaban, antes cuando los precios disminuían, las cantidades de X consumidas óptimas aumentaban. Ahora que los precios aumentaron, las cantidades óptimas de X disminuyen. Bueno, ya hecho toda esta explicación, voy a borrar todo. Ustedes ahora podrían estar, digamos, ya digamos, capacitados para poder entender, digamos, cuál es el mecanismo de un aumento o una disminución de X y estudiar un aumento o una disminución en el precio y estudiar cómo se dan los distintos efectos óptimos, cómo se dan los distintos efectos. Lo que vamos a hacer ahora, como ya dijimos, digamos, sabemos que el efecto de sustitución siempre va a ser negativo. Siempre frente a un incremento en los precios, la cesta óptima de la recta presupuestaria con los nuevos precios y el ingreso compensado va a ser mayor a X, a la X que había en la cesta óptima original, si los precios disminuyeron, o menor a la X de la cesta óptima original si los precios aumentaron. Eso siempre va a ocurrir y eso siempre ocurre como consecuencia de la monotonicidad de las preferencias que asumimos. Lo que no vamos a saber es el efecto sustitución, perdón, el efecto ingreso. ¿Por qué no vamos a saber el efecto ingreso? Bueno, porque sabemos, digamos, lo dijimos antes, el efecto ingreso tiene que ver con cómo varía el consumo cuando varía el poder adquisitivo. Y, digamos, si analizamos cuando los precios aumentan, sabemos que el poder adquisitivo de ese aumento de los precios va a generar una caída en el poder adquisitivo del individuo. Pensemos un jabón, digamos, de blanco para lavar la ropa a mano, digamos. Si el jabón blanco para lavar la ropa a mano costaba 5 y ahora pasa a costar 10,
y yo tenía 100 pesos de ingresos, entonces como máximo voy a poder comprar, antes podía comprar 20 jabones blancos, ahora voy a poder comprar 10 jabones blancos, como máximo, ¿no? Entonces, independientemente del bien, todo aumento en los precios genera una caída del poder adquisitivo. El tema está en que si esa caída del poder adquisitivo me induce a consumir más o menos del bien. Lo que uno tendría a pensar es que si el individuo tenía 100 pesos y el jabón blanco antes salía 5, y ahora sale 10, puede suceder, digamos, el individuo no consumía 20, sino que consumía, no sé, sino que no consumía jabón blanco, consumía quizás, eh, o consumía jabón blanco, pero consumía poco jabón blanco, puede ser, consumía un jabón, compraba un jabón blanco, ¿no? Porque le era óptimo comprar un jabón blanco. Ahora puede suceder que también compraba jabón en polvo o compraba algún tipo de jabón sustituto, digamos ese jabón blanco y el resto lo lavaba a mano. Ahora puede ser que como el jabón blanco incrementó su precio, el individuo deje de consumir jabón en polvo y pasa a consumir todo jabón blanco, porque tiene el mismo ingreso con precios más altos. Entonces se da una paradoja, que es que el individuo pasa a consumir más, digamos, del bien que era inferior, ¿no? Del bien que era en calidad inferior, el jabón blanco, el jabón para lavar a mano. Estoy pensando, digamos, bienes inferiores, ¿no? Según las marcas. O por ejemplo puede pensarse, también puede pensarse con algún tipo de, digamos, no sé, pan lactal, y digamos que uno sustituya el pan lactal con galletitas, digamos, o digamos algo en donde suceda, digamos, una especie de que la paradoja de que yo tengo menos poder adquisitivo, pero consumo más de ese bien, porque ese bien, digamos, es un bien inferior, digamos. Recordemos que los bienes inferiores son aquellos que cuando disminuye mi poder adquisitivo, yo paradójicamente no consumo más, no consumo menos, sino que consumo más de ese bien, me especializo más en el consumo de ese bien. Entonces, puede suceder que si bien, fíjense lo que sucede, que por eso, digamos nosotros en la variación total, fíjense la variación total es lo que varía X cuando varían los precios. Si los precios aumentan, entonces el denominador es positivo, no sabemos qué va a pasar con el numerador. Nosotros pensamos que esa X, digamos, va a disminuir, por eso hay una relación inversa, digamos. Fíjense que si los precios aumentan y las cantidades disminuyen, negativo dividido positivo es negativo. Ahora, ¿qué sucede si, digamos, sabemos que eso es el resultado de dos efectos, del efecto ingreso y el efecto sustitución? Sabemos que el efecto sustitución siempre va a ser negativo, que los precios van a aumentar, si los precios aumentan, entonces la variación de X1S siempre va a ser negativa por monotonicidad de las preferencias. Ahora, ¿qué sucede con el efecto ingreso? El efecto ingreso se resta porque siempre sabemos que si los precios aumentan, entonces hay una disminución en el poder adquisitivo, hay una caída, una recta presupuestaria que ahora puede consumir menos de lo que consumía antes, digamos. Hay una recta presupuestaria que se inclina para adentro, ¿no? Entonces, el conjunto de bienes, el conjunto de cesta que puede consumir ahora se reduce, se achica, ¿no? Por eso ese signo negativo, digamos. El tema está en que, digamos, sabemos que el achicamiento de esas posibilidades de consumo pueden derivar que si el bien X es un bien inferior, paradójicamente, cuando disminuye, digamos, su ingreso, las cantidades también van, digamos, las cantidades van a aumentar, digamos. Entonces, puede suceder que si el efecto ingreso es de un bien inferior,
el efecto ingreso es negativo, entonces justamente negativo menos, digamos, negativo por negativo es más. Entonces eso puede compensar al efecto de sustitución que es negativo. Entonces tenemos un efecto negativo, que es el efecto de sustitución, menos un efecto negativo, menos por menos, más, y puede ser que el negativo se coma, perdón, que el positivo se coma el negativo y la variación total sea positiva. Fíjense, esto es negativo, perdón, disculpen, esto es siempre negativo, ¿no? Sabemos que vamos a restar el efecto ingreso porque con una caída de precios, con un aumento de precios, las posibilidades de consumo siempre disminuyen, porque las cantidades máximas de consumo de ese bien disminuyen. Ahora, si el ingreso si el bien es inferior, entonces esto también va a ser negativo. Y tenemos negativo menos un número que también es negativo, sabemos que menos por menos es más, y nos queda ¿qué? Nos queda menos más algo, un número negativo más algo, y esto no sabemos cuánto es, digamos, porque puede ser que se compensen, ¿no? Digamos, si esto sucede, quizás es mejor ponerlo no en signos, sino en términos de, digamos, de mayor a cero o menor a cero, fíjense. Vamos a hacerlo así. El efecto ingreso es negativo. Entonces tenemos un número negativo, menos si el bien es inferior, entonces el efecto ingreso también es negativo. La caída del poder adquisitivo, cae el poder adquisitivo y aumenta mis cantidades consumidas. Entonces, menos por la caída del ingreso del poder adquisitivo, dividido, digamos, un número que va hacia arriba, que es positivo, entonces esto es un negativo, una relación negativa entre poder adquisitivo y cantidades consumidas. Y eso lo que hace es que menos un número negativo es igual a que, digamos, a menos a un número negativo más, porque menos por menos es más, digamos, se da vuelta el signo. Ahora es un número positivo. Y esto no sabemos cuánto es. Digamos. Ahora, fíjense, si el bien es normal, entonces sabemos que si el ingreso cae, el poder adquisitivo cae, las cantidades consumidas también van a disminuir, porque el bien es normal. Cuando el bien cae, cuando el ingreso cae, también caen las cantidades consumidas. Eso hace que el bien sea positivo. Y un número negativo menos un número positivo es menos algo, con lo cual es más negativo. Y sabemos que si eso es así, digamos, el número negativo se refuerza y esto ya no es un número, ya no es indefinido, sino que es negativo. Digamos, el efecto total es negativo. Por eso, digamos, en un bien normal, el efecto sustitución refuerza, digamos, el efecto. En un bien normal, el efecto de sustitución refuerza, el efecto ingreso refuerza el efecto de sustitución. Ahora lo vamos a ver mejor en más detalle. Ya lo vimos a esto, pero lo estoy volviendo a explicar para que quede claro para la clase de consulta. Digamos. Eh, para la clase de consulta del miércoles. Sabemos que
el efecto ingreso puede ser positivo o negativo dependiendo de qué tipo de bien estemos pensando. Si es un bien inferior, la disminución del precio, del poder adquisitivo generada por el aumento del precio, va a generar ¿qué? Va a generar un aumento en las cantidades óptimas consumidas, porque el bien es inferior. Cae el poder adquisitivo, aumenta el poder adquisitivo. Entonces, si el bien es inferior, lo que va a suceder es que el efecto ingreso termine siendo positivo. Si el efecto, si el bien es un bien normal, entonces el aumento del precio que genera una caída en el poder adquisitivo va a generar una caída también en las cantidades de consumo óptimas de ese bien. Entonces el efecto ingreso es negativo y el efecto ingreso refuerza el efecto sustitución. ¿Se entendió ahora mejor? Esto ya lo vimos. Todo está... por eso decimos que en digamos, si el bien es normal, el efecto ingreso es negativo, y si el bien es inferior, el efecto ingreso es positivo. Un efecto ingreso positivo puede compensar un efecto sustitución negativo, y uno no termina de saber cuál es la variación total de las cantidades demandadas cuando hay una variación en el precio. En cambio, si el bien es normal, como el efecto ingreso refuerza el efecto sustitución, que siempre es negativo por monotonicidad de las preferencias, entonces podemos concluir que siempre que el precio varía, las cantidades demandadas van a variar en la otra dirección. Y eso nos permite derivar lo que se conoce como la ley general de la demanda. Digamos. La ley general de la demanda dice que, fíjense, si la cantidad demandada de un bien aumenta cuando aumenta la renta del consumidor, entonces el efecto renta es negativo, y es lo mismo que decir el bien es un bien normal, entonces la demandada aumenta cuando el precio disminuye. O la cantidad demandada disminuye cuando el precio aumenta. Entonces, de vuelta, la ley general de la demanda puede resumirse de la siguiente forma. Si el bien es normal, entonces siempre podemos decir que un aumento en el precio va a generar una caída en las cantidades demandadas, y una disminución en el precio va a generar un aumento en las cantidades demandadas. Si el bien es inferior, ya esto no lo podemos decir, porque hay un caso particular, que es lo que se conoce como el bien Giffen, que tiene un efecto ingreso tan positivo, es un bien inferior que tiene un efecto ingreso tan positivo que puede más que compensar el efecto de sustitución negativo. Y esto puede derivar en que cuando aumenta el precio, las cantidades demandadas de ese bien aumentan también. Es una situación extremadamente particular. Lo vimos en la clase pasada. Y es una situación que, fíjense en este gráfico, cómo sería el caso de un bien inferior. Nosotros tenemos A, que es la cesta inicial, tenemos C, A es la cesta inicial, tenemos C, que es una cesta final, y tenemos B, perdón, que es la cesta óptima cuando hay la compensación del ingreso. Acá hubo una disminución en el precio, porque fíjense que la nueva recta presupuestaria tiene una mayor capacidad, digamos, una mayor el conjunto de consumos posibles, y lo que hubo fue una disminución en el ingreso para compensar ese mayor poder adquisitivo que genera una caída en los precios, ¿no? Entonces, fíjense que el efecto sustitución, nosotros cuando veíamos el efecto en un bien, esto es un bien inferior, digamos, un bien normal, voy a poner acá, comparemos esto con, voy a poner acá
digamos, situación del bien normal. El bien es normal. Normal, ¿no? Entonces tenemos, fíjense la diferencia entre el gráfico que está ahí y el gráfico que voy a graficar ahora. Digamos. Tenemos, de vuelta, la resta presupuestaria original, la resta presupuestaria original, perdón, la resta presupuestaria final. Tenemos que determinar, bueno, claramente podemos determinar, digamos, la recta presupuestaria con el ingreso compensado. Sabemos que A, digamos, va a estar en este punto, digamos, la cesta original va a estar en este punto. Sabemos que, bueno, por acá va a pasar una curva de indiferencia. Fíjense que esta es A. Como el bien es normal, la recta presupuestaria, la curva de indiferencia se va a pasar por este punto. Fíjense la diferencia, ¿no? C está acá ahora, está más a la derecha. Y cuando nosotros compensamos, nos encontramos con que B está acá. Fíjense la diferencia entre esta situación que grafiqué y la situación cuando el bien es inferior. Esto es I0, esto es I1, perdón, este es X0, X1, y esto es X2, que también es llamada XS, digamos. Obviamente porque... Fíjense, el efecto sustitución y el efecto ingreso operan en la misma dirección, aumentando las cantidades demandadas del bien. En este caso, en el caso del bien inferior, el efecto sustitución, digamos, esto es efecto ingreso, efecto sustitución más efecto ingreso, ¿no? Por eso, efecto sustitución más efecto ingreso. Porque el efecto sustitución y el efecto ingreso son ambos negativos y operan en la misma dirección. Ahora, en el caso de un bien inferior, no sucede así, porque fíjense que B, que está entre medio de A y C para el bien normal, en el bien inferior, B está más a la derecha que la canasta que C. Entonces, las cantidades óptimas de X a consumir cuando el ingreso es compensado con una disminución en el ingreso, ¿no? Para compensar el aumento de poder adquisitivo que generó la caída en el precio, entonces la cantidad de X es mayor a la cantidad de X consumida en la cesta final. Y entonces el efecto sustitución es todo esto, pero el efecto ingreso es esto, va en una dirección contraria. Y esto es el efecto ingreso. Y la posición final, esto va de X0 a XS y de XS vuelve para una X final, que es la XY de ahí, que tiene el efecto ingreso eh, imputado, ¿no? Entonces, fíjense cómo en el caso de un bien normal, la cantidad óptima de X final es el producto de dos efectos que operan en la misma dirección, mientras que en el bien inferior, la cantidad óptima de X es el producto de un efecto de sustitución
que va en una dirección y un efecto ingreso que va en otra dirección, porque la disminución del poder, el aumento del poder adquisitivo, en este caso, porque el aumento del poder adquisitivo que generó la disminución en el precio del bien inferior, generó más poder adquisitivo, hizo que los individuos dejen de consumir tanto bien inferior y pasen a consumir otras marcas, digamos, o bienes más normales. Esto es, por ejemplo, la persona que consumía jabón para lavar la ropa a mano, digamos, jabón blanco para lavar la ropa a mano, ahora el jabón blanco, en vez de pasar tenía un ingreso de 100, en vez de costar 5 el jabón blanco y poder comprar 20 jabones blancos, ahora el precio cayó a 1. Y el ingreso, el poder, la cantidad máxima de jabón blanco que el consumidor puede consumir ya no es 20 jabones blancos, sino que son 100 jabones blancos. Y ese aumento en el poder adquisitivo hizo que la persona deje de consumir tanto jabón blanco, porque estaba muy barato, y con ese mayor poder adquisitivo pasa a consumir, por ejemplo, más eh, jabón en polvo, por ejemplo, u otras marcas que son, digamos, otros bienes que son más superiores. Fíjense, de hecho, también que a diferencia de, del bien normal, en donde toda la caída en su precio genera que el efecto, que el aumento del poder adquisitivo vaya casi todo dirigido al consumo, al mayor consumo de X, donde Y no aumenta tanto, acá en el bien inferior, el consumo de Y frente al aumento, frente a la caída del precio, es paradójico, porque la caída del precio hace que aumente el consumo de Y, de X, pero aumente mucho más el consumo de Y. Fíjense que el consumo de Y antes era I0, ahora con la cesta C, el consumo de Y es I2, ¿no? Es mucho más el aumento del consumo de Y que el aumento en el consumo de X, ¿no? Y eso es porque el individuo pasa a consumir más otros bienes por el mayor poder adquisitivo que le genera, en términos de bienes inferiores, la caída en el precio de ese bien inferior. Eso es la situación de un bien. Bueno, perdón, no debía haber borrado el bien normal. Pero, porque ahora vamos a ver la situación con un bien Giffen, que es un bien inferior, muy especial, que tiene un efecto ingreso tan positivo que más que compensa el efecto sustitución negativo. Y fíjense lo que sucede si eso ocurre. Fíjense la paradoja. Antes estaba acá. Cuando el bien era inferior, esto es bien inferior, obviamente cuando el bien era normal C estaba más a la derecha todavía, y esto es básicamente bien hay un punto, bien normal, no sé por qué estoy escribiendo cursiva, perdonen, debería escribir, se entiende mejor si escribo de imprenta.
Entonces dijimos, esto es un bien inferior. Esto es el bien normal. Cuando ambos efectos operan en la misma dirección, el bien normal. Y este es el bien Giffen. Giffen por el economista que teorizó sobre este tipo de bienes. Entonces, fíjense que cuando el bien era normal, entonces uno tenía este efecto, olvídense de esta I, esta X. Cuando el bien era normal, voy a poner acá xn de normal. Entonces, cuando el bien era normal, teníamos este efecto sustitución, que siempre es negativo, fíjense, el precio disminuye y las cantidades aumentan, y este efecto, este es el efecto sustitución, que siempre es negativo, y tenemos un efecto ingreso que lo refuerza todavía más, porque el bien es normal. Entonces, la caída del poder adquisitivo genera una caída en las cantidades óptimas consumidas de ese bien. Esto es el efecto ingreso de un bien normal, ¿no? Ahora, si el bien no es normal, sino que el bien es inferior, fíjense que acá ambos están operando en la misma dirección y están reforzando la relación negativa entre las cantidades óptimas a consumir y la variación en el precio. Ahora, si el bien es inferior, fíjense que ya xi va a estar entre medio entre x0 y xs. Voy a poner i de bien inferior. Estas son las cantidades del efecto ingreso en un bien inferior. Entonces tenemos, este es el efecto sustitución. Voy a poner acá, no sé si alcanzan a ver, este es el efecto sustitución. Y este es el efecto ingreso, esto es lo que ya vimos. Entonces, el efecto ingreso es positivo, el efecto sustitución es negativo. ¿Por qué? ¿Qué significa de vuelta que sean negativos? Que acá hay un aumento, una disminución en el precio que aumentan, una disminución en el precio que aumenta las cantidades óptimas a consumir, ¿no? Por eso es negativo el efecto sustitución. Ahora, si se compensa el ingreso, dado el mayor poder adquisitivo que generó la caída del precio. Ahora, el efecto ingreso, que es el efecto que compara la posición final con la posición de esta cesta abstracta con el ingreso compensado, en este caso es positivo, porque el mayor efecto, el mayor poder adquisitivo generó una disminución en la cantidad óptima consumida, porque el bien es inferior, aumenta el poder adquisitivo y disminuye las cantidades óptimas, los individuos se pasan a otras marcas o a otros bienes. Y recordemos que el efecto ingreso, digamos, siempre disminuye. Entonces, menos por menos, más, y eso compensa un efecto sustitución que va en el sentido negativo. Entonces, lo que hay es una compensación. Y la posición final está entre medio de x0 y xs. Ahora, si el efecto ingreso es tan positivo,
lo que vamos a tener, fíjense la situación, voy a borrar también esto. Fíjense que ahora tenemos este efecto ingreso, este efecto sustitución, como siempre, negativo, pero el efecto ingreso, que es el que compara B y C, es muy positivo y compensa el efecto sustitución negativo. Y en este caso tenemos la paradoja de que las cantidades, perdón, hay una caída en el precio, pero las cantidades óptimas del bien disminuyen, no aumentan, digamos, no aumentan, como sucede en la gran mayoría de los bienes, que cuando aumenta, digamos, cuando disminuye su precio, la gente consume más, los individuos consumen más, porque lo óptimo es consumir más, en este caso lo óptimo es consumir menos, porque el bien tiene un efecto ingreso positivo tan fuerte asociado que compensa, que más que compensa el efecto sustitución negativo. Y eso se conoce como un bien Giffen. En este caso, digamos, lo que podemos decir es que la ley de demanda no se cumple y lo que sucede es que el bien es bien Giffen y por tanto cuando disminuye su precio, las cantidades demandadas también disminuyen y van en la misma dirección. Por eso, digamos, negativo dividido negativo es más y eso hace que la pendiente de la curva de demanda de un bien Giffen sea positiva. Esto es de las cosas más importantes de esta parte de la materia, de esta unidad, digamos, la derivación, la explicación de la ley de demanda, ¿no? Acá, de vuelta. Esa es una forma, digamos, de estudiar la separación entre el bien, entre el efecto sustitución y el efecto ingreso. Cuando nosotros, recordemos, disminuíamos el poder adquisitivo, disminuyendo el ingreso, para que la nueva, digamos, para que haya una recta presupuestaria imaginaria que sea, digamos, que pase, que sea, digamos, que intersecte, digamos, la secta original. Pero también hay otro efecto, hay otra forma de estudiar la separación entre efecto sustitución y efecto ingreso o efecto renta, que es estudiar lo que se conoce como el efecto sustitución Hicks, digamos. Lo que habíamos estudiado antes era el efecto sustitución Marshall, que era eso de que la nueva curva, la nueva recta presupuestaria tiene que intersectar el punto A. Ahora podemos hacer un nuevo estudio de esta separación. Fíjense, en este caso de vuelta. Estoy intentando aclarar. En este caso de vuelta tenemos que el precio disminuyó, entonces teníamos que esta era la recta presupuestaria inicial, esta es A, esta es B, perdón, esta es C, discúlpenme. Esta es la elección final. Ahora, fíjense que nosotros qué hacíamos antes, cómo operábamos antes. Agarrábamos y decíamos, bueno, vamos a buscar una recta presupuestaria que sea tangente a A y paralela a la recta presupuestaria que contiene la sexta C, ¿no? Y ahí determinábamos que había una sexta B, que era la intersección de una curva de indiferencia que era, bueno, perfecto, disculpe, cómo me frustra esto. Bien. Vamos a decir que la sexta B está por acá. Esta es la sexta B. Qué increíble.
Perdón. Quise borrar el punto para que no haya confusión y me sucedió. Bueno. Ahora sí, perfecto. Entonces, esto era lo que se conoce como, digamos, sabemos que el efecto de sustitución va de A a B y el efecto ingreso va de B a C, ¿no? Ahora, fíjense, esta es una forma de separar los ingresos. Otra forma es, y es la que estudió, digamos, Alfred Marshall, la que sugirió, la que presentó Alfred Marshall. Fíjense que nosotros lo que hacíamos era disminuir el ingreso, disminuir M, para que M1 sea tal que PX, perdón, sí, que PX1 por XA, es decir, la X que tenía asociada la cesta A, esta es la X que tiene asociada la cesta A, entonces XA, más PI, que sabemos que es constante, por la I que tiene asociada la cesta A, digamos, sean iguales a M1, ¿no? Esta es la I que tiene asociada la cesta A, ¿no? Este es el efecto sustitución Marshall, digamos. El efecto sustitución Marshall estudia, fíjense cuán diferente va a ser, ¿no? Este es el efecto sustitución Marshall. ¿No? Acá está la X, S, vamos a ponerla, o S, o 1, como quieramos llamarlo, ¿no? Ahora, Higgs propone otra forma de separar el efecto ingreso del efecto sustitución, que no es disminuir el ingreso de forma tal que digamos, la cesta A vuelva a ser asequible a los nuevos precios, sino que lo que implica, digamos, es disminuir el ingreso hasta disminuir el ingreso de la nueva recta presupuestaria hasta llegar a una cesta óptima que sea indiferente a la cesta óptima de A. ¿No? Y fíjense que, entonces, obviamente en este caso, el efecto, la disminución, la compensación del ingreso que hace el efecto, la sustitución del efecto ingreso, perdón, la compensación del poder adquisitivo del efecto Higgs es mucho mayor a la compensación del poder adquisitivo que hace el efecto Marshall, porque tenés que seguir bajando la curva de indiferencia hasta llegar a la recta presupuesta, a la curva de indiferencia que es a la que pertenece A, digamos. Y ahí vas a derivar una cesta óptima que es indiferente a la cesta óptima A, ¿no? Pero de vuelta, en este caso A no es asequible, digamos, en esta nueva cesta presupuestaria, digamos. Porque la nueva recta presupuestaria tiene todo este conjunto, mientras que la recta presupuestaria original, que era la que consumía A, tenía todo este conjunto. Son otro conjunto de presupuestario, digamos, otra recta presupuestaria. Y así estudiamos el efecto sustitución. El efecto sustitución pasaría a ser
de vuelta, de A a B, pero ahora A y B son indiferentes. Antes B se prefería A, ahora A y B son indiferentes para el consumidor, nada más que no elige A, elige B, porque A no es asequible frente a la nueva caída del poder adquisitivo, ¿no? Esto es el efecto de sustitución. Y el efecto ingreso como antes, es la diferencia entre A y B y C, digamos. Y este es el efecto ingreso. Fíjense que en el efecto sustitución Higgs, X1 o XS va a estar, digamos, va a ser menor a la de Marshall, ¿no? El efecto de sustitución va a ser menor, pero de vuelta, el efecto de sustitución, bueno, en este caso es un bien normal, y el efecto renta va a ser compensado. Digamos, si uno lo que quiere, digamos, es pensar cómo es esto cuando hay una tarea que les dejo para que ustedes piensen, es cómo opera el efecto sustitución Higgs, que piensen el efecto sustitución Higgs cuando en vez de una caída del precio hay una disminución en el precio. Digamos, yo lo hice para el efecto sustitución Marshall, que comparé una caída del precio con un aumento en el precio. Ustedes háganlo con el efecto sustitución Higgs. Y podemos debatirlo el miércoles, ¿no? Digamos, esto claramente puede ser una pregunta de parcial. De vuelta. Esto es básicamente lo mismo que veíamos antes, nada más que ahora la cesta óptima que nos permite derivar el efecto de sustitución se encuentra en la misma curva de indiferencia que la cesta óptima inicial, ¿no? Y el individuo, como se encuentra en la misma curva de indiferencia, es indiferente, nada más que antes consumía A porque no podía consumir B, porque su curva sus posibilidades de consumo eran de una forma. Ahora que cambiaron los precios y cambió el ingreso, su conjunto de posibilidades de consumo es completamente diferente, y en vez de consumir A, que ya no es asequible, consume B, que sí es asequible ahora, ¿no? Y ahí, digamos, con la comparación de las dos X asociadas a cada curva, a cada cesta óptima, se determina el efecto de sustitución, mientras que el resto es el efecto ingreso. También, digamos, una aplicación de todo esto, digamos, de todo este estudio, tiene que ver con hacer conclusiones acerca de, digamos, para esta teoría, ¿qué es mejor? Digamos, ¿qué tipo de impuestos son mejores? Impuestos que aumenten los precios de los bienes. Entonces yo grabo, por ejemplo, el IVA es un impuesto, es un claro ejemplo de ese tipo de impuestos. Son impuestos al valor agregado, entonces aumentan los precios que los consumidores pagan por adquirir esos bienes, ¿no? El costo de producción es menor, y el impuesto lo que hace es aumentar ese precio, entonces es un impuesto al consumo. El segundo caso, la otra forma de impuestos es el impuesto de suma fija, que son impuestos que lo que hacen es sacarle ingreso a los individuos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el efecto? ¿Qué tipo de impuestos es el que menos perjuicio le provoca al consumidor? ¿Sacarle ingresos? Digamos, en vez de tener un ingreso de 100, ahora tengo un ingreso de 90, con los mismos precios que antes, o que tenga su ingreso de 100, pero en vez de, digamos, si consume pan y leche,
En vez de tener un precio de 8 por litro de leche, 8 pesos por litro de leche, pasaría a tener un precio de 10 pesos el litro de leche, con 2 pesos, que es, digamos, la alícuota que se lleva el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué escenario es mejor? Alterar los precios relativos, porque claramente si el precio de la leche pasa de 8 a 10 y el precio del pan queda constante, entonces va a haber un aumento del precio de la leche que paga el consumidor respecto del precio del pan, o disminuir su ingreso y disminuir sus posibilidades de consumo. Es decir, ¿qué conviene más? Trasladar la recta presupuestaria, hacer un giro de la recta presupuestaria. Digamos, bajo el primer caso, el impuesto lo que provoca, tenemos el caso 1 y el caso 2. Caso 1, la gráfica es simple. De vuelta escribo en cursiva cuando no es lo mejor para este tipo, para estas circunstancias. Disculpen. En este caso teníamos esta recta presupuestaria, con esas posibilidades de consumo, ahora que se impone un impuesto y que encarece el precio de la leche, dijimos, la recta presupuestaria es esta, porque sabemos que, digamos, fíjense, esto es M0 sobre PX, sabemos que esto es X y esto es Y. Ahora, la nueva recta presupuestaria con el impuesto incluido, las cantidades óptimas, las cantidades máximas que puede consumir el individuo es M0 sobre ¿qué? P, X más T, ¿no? Fíjense que el denominador es mayor porque estás agregando una T. Disculpen, estás agregando una T. Entonces, ahora el denominador es mayor y eso disminuyó las posibilidades de consumos máximas. Si el individuo decide gastar todo su ingreso en X, antes, cuando la leche costaba 8 y tenía un ingreso de 80, iba a poder comprar 10 leches. Ahora que la leche sale 10 y no va a poder comprar 10 leches, va a poder, tiene un ingreso de 80, va a comprar menos de 10 leches. Va a comprar 8 leches, 8 litros de leche, mientras que si lo que sucede es... disculpe. Si lo que sucede es que al individuo le sacan ingresos, no que la forma de recaudar del Estado es aumentando los precios, con aumento en los precios de consumo, sino que lo que hace es aumentar el ingreso, disminuir el ingreso, perdón, digamos, pagando una renta, digamos, cobrando una... Fíjense que no hay cambio en los precios relativos, porque lo que cambia, ¿qué? Son los precios, es M, digamos. Antes era M0 sobre PX ahora es M1, que es menor a M0, sobre PX. El PX queda igual. Lo mismo para... fíjense que también disminuyen las cantidades óptimas, las cantidades máximas de I, porque cayó el ingreso, digamos, independiente, digamos, y eso hace que afecten las cantidades máximas de I, tanto de X como de Y, digamos. Antes, cuando aumentaba el precio del bien, de un bien, las cantidades máximas del otro bien
no variaba, por eso había una especie de rotación. Ahora que cambiaron los ingresos, caen, digamos, hay una traslación en paralelo de la recta presupuestaria y varían las cantidades óptimas, se hacen más chicas las cantidades óptimas, ya sea de X como de Y. ¿No? ¿Se entiende esto? Espero que se entienda. Bueno, la conclusión, que, digamos, que todo este estudio, para decir que lo óptimo, digamos, lo que menos perjuicio le genera al consumidor, es el segundo caso. Es el caso en donde lo que cae, donde la recaudación se obtiene a través de impuestos de suma fija. ¿Por qué? Bueno, digamos, ya le digo, supongamos que el individuo elige una cesta Z en vez de la cesta A, vamos a decir una cesta Z, vamos a llamar. Si el consumidor paga el impuesto T sobre el consumo del bien X, su restricción presupuestaria debe ser, como ya dijimos, esta, en donde el precio del bien X solamente aumenta, y Z, digamos, es decir, Z también es asequible bajo el impuesto R. Fíjense, disculpen. Digamos, vamos a analizar, digamos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar que el Estado recauda lo mismo, ya sea sacándole ingresos al individuo como cobrándole un impuesto al precio, digamos, al consumo del bien X óptimo, ¿no? Entonces, es lo mismo, el Estado le genera la misma recaudación, ya sea por impuestos de suma fija como por impuestos al valor agregado. La pregunta es, ¿el individuo va a estar mejor en uno o en otro caso? Bueno, la respuesta que da esta teoría es que el individuo va a estar mejor si se le cobra un impuesto de renta fija en vez de un impuesto de suma fija, se le cobra un impuesto, en vez de se le cobra un impuesto al valor agregado. Y la razón está en que, fíjense que en el caso de la recta, si se le cobra un impuesto de la renta fija, digamos, y R es igual a lo que tendría en un caso de situación óptima, la cesta Z, digamos, que consumiría la cesta Z nueva óptima, digamos, si se le quita, si se le cobra el impuesto, también va a ser asequible, pero no va a elegir esa cesta, sino que va a elegir otra cesta. Entonces, ahora quizás gráficamente se me va a entender mejor. Fíjense acá, digamos, es el mismo gráfico que teníamos antes. Nosotros tenemos el gráfico A. La cesta original es A. No está la cesta original. Al individuo se le pueden cobrar dos tipos de impuestos. Un impuesto que es al consumo óptimo, digamos, y que agrega y que aumenta los precios de ese consumo óptimo, o una renta fija, digamos, se le disminuye M en R. Para el Estado va a ser lo mismo, digamos, vamos a pensar un caso en donde el Estado fija una alícuota que es exactamente la misma, y que, digamos, fija una alícuota tal que le es lo mismo recaudar por suma fija o recaudar por impuesto al valor agregado. La pregunta es, ¿para el individuo va a ser lo mismo? La respuesta es no. El individuo va a preferir que se le cobre un impuesto de suma fija. ¿Por qué? Porque si se le aumenta el precio, entonces el individuo va a pasar a consumir Z, ¿no? Que está en una recta presupuestaria, en una curva de indiferencia menor a la curva de indiferencia que se hallaba A, y por ende, obviamente, el individuo preferiría que no se le cobre impuesto, porque si no se le cobra impuesto puede consumir más y puede estar mejor, ¿no? Bajo esta perspectiva, bajo esta lógica. Ahora, fíjense que si se le cobra un impuesto de suma fija, al individuo no se le alteran los precios, sino que se le cae vía su ingreso y pasa ahora a tener un menor ingreso, por eso hay una traslación. Pero esa traslación es tal
que le permitiría, digamos, eventualmente, como es la misma, le permitiría consumir Z. Nada más que el individuo no consume Z porque Z no es óptima para el individuo. Para el individuo lo que es óptima es una cesta de consumo B. Si el individuo consume Z, ahora que se le cayeron, digamos, fíjense, lo voy a hacer sin que esté la recta presupuestaria de cuando cambian los precios, digamos, en un impuesto en un impuesto de valor agregado. En el gráfico del medio están los dos graficados. Yo acá voy a graficar el efecto de ya lo tenemos, esta es A, esta es B. Obviamente por acá pasa una recta presupuestaria y por acá también pasa otra recta presupuestaria. Perdón, no son rectas presupuestarias, son curvas de indiferencia, ¿no? Y este es el impuesto esto es I, y esto es X. Esto es, digamos, impuesto de suma fija, entonces tenemos P, X, por Y, por X, más PI, por Y, el gasto es igual a un ingreso menos R. Y en este gráfico, y al lado de del lado de la izquierda, voy a graficar la cuestión de cómo sería con un impuesto al valor, digamos, un impuesto como por ejemplo el IVA. Bueno, acá tenemos A. Fíjense que ahora las posibilidades máximas de consumo esto es A, esto es Z, entonces al individuo se lo pone el Estado, obviamente acá la recta presupuestaria va a ser, en vez de PX, va a ser PX más T, el impuesto al valorem, por X más PI por I igual a M0, digamos. El gráfico del medio está, el gráfico a la izquierda está el efecto, perdón, el impuesto al valorem. En el gráfico de la derecha está el impuesto de suma fija. En el gráfico del medio están los dos graficados de forma simultánea. Z, digamos, es posible consumirla si tenemos el impuesto de suma fija. Pero el individuo no consume Z dadas sus preferencias, porque esa curva de indiferencia que pasa por Z está a la izquierda de la curva de indiferencia que pasa por B. Esa curva de indiferencia que pasa por Z, fíjense que Z tiene una tasa marginal de sustitución que es mayor a, digamos, los precios relativos de la situación inicial y que es igual si se le sustrae renta al consumidor. Entonces el individuo, digamos, va a preferir
una situación, digamos, no va a consumir Z si se le graba su renta, sino que va a consumir una cesta B que tiene una combinación de X y de Y, donde las utilidades marginales hacen que el cociente de utilidades marginales sea menor, porque, y esa menor es porque la utilidad marginal de X va a disminuir en comparación a la utilidad marginal de Y, ¿no? Entonces, claramente, si disminuye, y recordemos que cada vez que acá hay el principio de la utilidad marginal decreciente, porque aumenta el consumo de X, entonces, en un escenario como en donde se le graba la renta, el individuo va a poder consumir más X que antes. Fíjense que acá está bien graficado. El individuo, si se le graba el precio, si se le graba el consumo del bien X, va a consumir una cantidad de X menor que si se graba la renta. Digamos, ¿dónde se le graba el consumo del bien X? Se le graba la renta. Y eso hace que el individuo esté mejor porque las preferencias son monótonas, ¿no? Entonces, la conclusión es que en términos de bienestar, el individuo prefiere un impuesto a la renta que un impuesto al consumo de un bien, ¿no? Obviamente, esto no es así, digamos. Basta ver, digamos, toda la resistencia que hay para el impuesto a las grandes fortunas para darse cuenta que, eh, digamos, hay otras cuestiones de fondo eh, que, que dan cuenta que este tipo de impuestos tienen una alta resistencia, sobre todo si lo que se graban son las grandes, digamos, y obviamente eh, una cuestión importante que yo no dije acá es que el individuo va a estar mejor si se le graba la renta, cualquiera sea su ingreso, digamos. Yo no hablé, nunca dije si si M0 era alto o M0 era bajo en términos de todos los M que había en la economía, de todos los ingresos que había en la economía. ¿Dónde estaba ese M0? Si era de las escalas de mayores ingresos o de las menores ingresos, ¿no? Eh, para el individuo siempre va a ser mejor consumir, eh, grabar el consumo de bienes, digamos, grabar la renta para este tipo de teorías que el consumo de bienes. Eh, pero bueno, claramente la cuestión de la distribución no está, digamos, contenida en este tipo de teorías porque justamente independientemente de cuál sea de dónde se encuentre el ingreso, siempre va a estar mejor si se le graba su ingreso en vez de si se le graba el consumo de un bien que consume. Eh, pero bueno, esto es un poco digamos, con esto se termina esta unidad, digamos, perdón, esta presentación. La clase que viene vamos a ver sobre preferencias reveladas. Yo le voy a habilitar probablemente el lunes, antes de la clase, digamos, o el martes antes de la clase, el lunes para que tenga tiempo para verla, si no, bueno, lo veremos. Pero la idea es, digamos, estos son los contenidos también más importantes de esta unidad, que estudien esta unidad en profundidad, sobre todo esta parte, para poder ir a la clase de consulta, la próxima clase, para empezar a hacer los ejercicios prácticos. De revuelta, nosotros vamos a determinar algunos ejercicios prácticos que los vamos a hacer en la clase de consulta práctica, los otros no los vamos a hacer, los vamos a dejar para que ustedes lo hagan y nos hagan una entrega de las ejercitaciones, que van a ser las ejercitaciones prácticas, que se van a evaluar, que van a tener una ponderación, digamos, mucho menor a la ponderación del examen, digamos, de los parciales, pero que va... La idea de los parciales es tomarlo, ya sea entre la última semana de octubre o la primera semana de noviembre, el primer parcial. Son 2 parciales, acuérdense bien. Así que es importante que estudien, que vayan estudiando y que sigan la materia. Bueno, nos vemos la próxima clase y espero, digamos, consultas respecto de todo lo que vimos.